Listo. Buenas tardes a todos. Estamos aquí en la clase de finanzas computacionales que vamos a ver hoy. El tema de valor en riesgo entre métodos de simulación Monte Carlo. Entonces, se le llama Monte Carlo porque se le puso así por la parte de un principado de Mónaco que está allá en Europa y se conoce tal por sus casinos y por lo cual, ya que presta sombra la gama de métodos de inteligencia que involucran números aleatorios para resolver métodos numéricos. Y un proveedor de estos fue el de Stan Bland, y en la década de los 40 se preguntó si hay una manera práctica de encontrar cuáles decir resultados en el juego solitario, que era una combinatoria complicada, ¿no? Su idea consiste en generar una serie de ensayos y evaluar sus resultados. Junto con John Newman, extendieron este enfoque para solucionar problemas complejos y numéricos en física mediante el uso de computadoras en ese tiempo. Nada más que aquí en este caso hay que ver que pues, estaban limitados en esa parte. Hoy en día, pues lo que hacemos es muchísimo más potente que en ese entonces. Dice, en el libro podemos encontrar ejemplos con conocimientos similares y uno de ellos se conoce como la aguja de Buffon. Aquí y en esta clase, pues al inicio les mostré cómo simular muestras de números aleatorios mediante dos métodos, que es la transformada inversa y con el método de Bloch-Miller, ¿no? Que son dos de los métodos más usados. Entonces, ¿qué es un experimento de Monte Carlo? Es la generación de escenarios que intervienen números generados de manera aleatoria, ¿no? Con el proceso de estimar, entre otros, el valor esperado, la dispersión, y en el contexto de cada lugar, los precios de un instrumento financiero. Y para estimar el VARS, por ese método se requiere, primero, definir el modelo estocástico de acción de los cambios, los factores de riesgo. Después, el modelo de evaluación, en el cual se evalúan el portafolio en cada uno de los escenarios que generan con el proceso estocástico. Esto significa que es un modelo de evaluación completa, al igual que el modelo de simulación histórica. Y después, construir la ciudad de probabilidad de precio de ganancia portafolio, elegir el precio deseado y obtener el VAR. Entonces, básicamente lo que vamos a hacer nosotros es lo siguiente. Aquí tenemos los precios. Aquí vamos a sacar los rendimientos. Después, el método consiste en básicamente tener una matriz de varianza covarianza. A esa matriz de varianza covarianza la vamos a descomponer por la matriz Cholesky. Vamos a descomponerla en una triangular inferior, una triangular superior. Aquí la vamos a recuperar y vamos a comparar este valor que nos da con la original y vamos a ver que nos da 0. Entonces, ¿a qué se refiere con generar la parte aleatoria? Aquí, ¿se acuerdan que aquí vimos cómo generar números de una normal estándar? Eso como son dos activos en este caso, generamos dos columnas. Después generamos, mediante un método, es multiplicar estos valores con los términos que tenemos aquí dentro de la factorización Cholesky. Eso nos genera estos escenarios sintéticos, al igual que hicimos en simulación histórica. Después evaluamos cada uno de los valores, a eso se refiere allí, y simplemente los ordenamos de menor a mayor, y eso nos da ya la distribución de precios y ganancias, y calculamos los tres niveles de confianza. A eso se refiere esos tres pasos. Y a su vez, dice aquí que para simular los precios, en serio definir el modelo teórico, que en este caso vamos a tomar como que es el precio simulado elevado a una variable, que en este caso pues es XT, que son los precios sintéticos que generamos. El método para generar números aleatorios, que es el que vamos a utilizar, es el Excel, y el procedimiento para transformar los números aleatorios independientes en cambios correlacionados con los factores de riesgo. Este procedimiento lo vamos a conocer como factorización de Cholesky, es decir, esos cambios que vienen los vamos a generar a partir de la matriz de varianza covarianza. Entonces, como esa matriz de varianza covarianza en la parte de la diagonal nos da las varianzas y en la otra parte nos da las covarianzas, entonces esa matriz obviamente nos dice cómo se relacionan ambos activos. Entonces, si se van en la misma dirección, en direcciones opuestas o no hay movimiento, ¿no? Entonces, hay diferentes modelos a los cuales podemos simular el comportamiento de los activos financieros. El primero es un proceso de Wiener, que básicamente es multiplicar un aleatorio por la raíz del tiempo, que básicamente aquí es la normal moviéndose en el tiempo,
suponiendo que esos incrementos son independientes entre sí. Es decir, que tienen media cero y varianza crece con el tiempo. El segundo, tenemos un proceso de generación de Wiener, donde ahora tenemos dos términos. Uno de ese, que son los cambios, están dados por la parte determinista y la parte aleatoria. Y un proceso de hito generalizado es un proceso de hito, más bien es este, donde tiene los cambios, los activos, están dados por la parte aleatoria y la parte estocástica. Y aquí es interesante ver que la, la, la los cambios en los precios están dados por la sigma multiplicada por un epsilon por raíz de dt, donde este epsilon es un número estándar y dt es la raíz cuadrada del intervalo de tiempo en el cual está haciendo los cambios, ¿no? Y aquí en la parte 8 es que dice una nota aquí en la parte de la mu, es que supone versión estándar o es variable y que cambia a lo largo del tiempo, ¿sí? Y otro modelo, pues podemos también suponer que las tasas de interés no son fijas, sino están conocidas por un modelo de estocástico, que en este caso es un modelo, por ejemplo, puede ser representado mediante una ecuación diferencial estocástica, donde aquí este es un modelo de regresión a la media, forma generalizada, donde tienes una parte A, B, R de T, una sigma y una R al alfa. Y aquí que nos dice, donde R es la tasa de interés, A y B y sigma son parámetros, y a partir de general se analiza una variedad de procesos, en los cuales se pueden clasificar como modelos de regresión a la media, ¿no? Y dos de ellos son el de Basisek y el de Cauchy-Ilsworth, ¿no? Por ejemplo, en el de si alfa aquí es igual a 0, entonces tenemos un modelo Basisek, y si alfa es igual a 0.5, tenemos un proceso de tipo CIR. Entonces, ¿qué significa en términos generales? Que tienes una tasa de largo plazo R, en la cual este teta se va moviendo a una tasa de largo plazo R con una velocidad kappa. Y en el caso del modelo de Basisek, pues es alfa igual a 0. Entonces, hay diferentes propiedades que tiene este modelo, y una de ellas es que la distribución de este proceso pues es normal. Eso significa que tiene una desventaja de hay una probabilidad positiva que tome valores negativos este proceso de la tasa de interés. En cambio, en el modelo de CIR, donde alfa igual a 0.5, tienes una probabilidad positiva que estos valores que va a tomar la variable asignada por DR siempre sea positiva, y en los textos o en la literatura se ve que la distribución de este proceso es una G cuadrada no central. Como ustedes conocen, pues tiene siempre valores positivos. Hay otras maneras de hacerlo a través de Longstreet-Schwarz, donde tienes dos procesos en los cuales uno modela los cambios y otro modela la tasa de interés de largo plazo. Y otro tipo de modelos, pues aquí no nos tenemos en su PDF, y hay otro tipo de modelos que son los modelos de no equilibrio, donde es un modelo de no equilibrio, son los más sencillos, pues es los splice cúbicos, en los cuales se toma un método numérico para ajustar las tasas de interés, a ajustar una serie de polinomios a una serie de nodos de tasas de interés. Otro tema que vemos aquí son los métodos para simular el comportamiento de variables correlacionadas a partir de varios factores, ¿no? El primero es si los factores son independientes, si están frecuentemente correlacionados, o el caso general. El que vamos a ver aquí es están no frecuentemente correlacionados porque depende de lo que estamos haciendo. Es decir, aquí vamos a tomar tal cual los precios y la correlación va a ser la que tomamos de manera empírica, ¿no? Y la parte de simular estos procesos correlacionados es a partir de dos números multivariados independientes, es decir, los cambios que son los factores de riesgo, que son, primer método de análisis, componentes principales y factores de Cholesky, ¿no? Componentes principales básicamente tienes una matriz de factores de riesgo gamma, entonces
encuentras K componentes principales y estimas un vector de variaciones concretamente a través de la siguiente ecuación. Entonces, básicamente aquí lo que se hace es, de esta matriz gamma, encuentras los valores propios y después los vectores propios. A partir de un criterio, es decir, con cuántos componentes acumulas un tanto por ciento de la varianza, te quedas con esos componentes. En términos simples, lo que te dice aquí es que esta delta FR son las variaciones en los factores de riesgo y gamma es la matriz en Y valores o valores propios n por k. Y es el vector fila de variables factoriales de k columnas, ¿no? Pues para calcular el VAR se calcula el número deseado de las variaciones de los factores de riesgo, se estiman los precios de los instrumentos de las variaciones simuladas y el porcentaje les evalúa el conjunto de precios de cada escenario. Según su relación de precios y ganancias y el nivel de confianza, los beneficios se calcula el VAR, ¿no? Este método previene realizar análisis físico de sensibilidad y considerar la presencia de factores externos. Entonces, es importante que le entiendan a partir de ahorita, porque si toman la materia con el doctor Salvador, les va a pedir que calculen el VAR a través de componentes principales, ¿sí? Entonces, es importante que lo chequen por ahí, este método. Y el segundo es el factor de Cholesky, donde dice la ejecución de la matriz de varianza y covarianza a través del modelo de Cholesky tiene el objetivo de transformar n variables de factores independientes en k cambios correlacionados con los factores de riesgo. Es decir, vamos a multiplicar en una parte del método esas variables factores independientes con la matriz de Cholesky. Y con eso vamos a generar escenarios sintéticos que son cambios correlacionados de los factores de riesgo. Aquí nos son el factor de riesgo en este modelo FET que les voy a enseñar aquí, pues es básicamente el de que viene aquí en su clase, ¿no? Que es este. Entonces, si ven por aquí su PDF, de lo que yo les contaba, es lo primero, ¿no? Que es tomar esta parte, que os voy a adelantar un poquito al ejemplo, que tenemos, por un lado, tenemos los precios, hacemos el cálculo de la matriz de varianza covarianza, descomponemos esta matriz en una triangular inferior y después multiplicamos esos por la matriz transpuesta A. Ahorita vamos a ver ese tema. Y generamos también un modelo de evaluación que no viene aquí, pero que está explicado en esa parte, ¿no? Entonces dice aquí, factor Cholesky, en nuestro caso tenemos, dice, dar prudencial y simular cambios correlacionados a los factores de riesgo a partir de variables altas independientes. Entonces tenemos R y RJ es igual a un producto, una matriz A1, A12, A21, A22 por E y J para todo y sin J, es decir, multiplican aquí RI va a ser sigma I cuadrada por EI más sigma IJ por EJ. Y RJ es igual a sigma cuadrada J por EJ más sigma I J EI. Es decir, es una multiplicación que vamos a hacer ahí. Pero esa multiplicación de matriz implica que esta matriz, cuyos elementos dependen de la coefficiente de amplitudes y de las correlaciones de los factores de riesgo. Entonces, ¿por qué dice correlaciones? Porque recuerden que en la matriz de varianza covarianza tiene, como dice aquí, en su diagonal las varianzas y en las otras las covarianzas. Entonces, la obtención es que consiste en definir una matriz A que multiplicada por su transpuesta se iguala a la matriz de varianza covarianza, es decir, tienes una matriz A por su transpuesta recuperar la matriz de varianza covarianza. Entonces, esta matriz A la puedes componer en dos componentes, ¿no? Si igual a J o si es distinto de J, que es lo que tenemos aquí, que es lo que te va a tener, vas a exponer, ¿no? Tairi, o ya expusiste, ¿no? Sí, ya lo expuse. Sí. Entonces dice, donde los elementos sigma y J corresponden a la matriz de varianza covarianza. Entonces, obviamente, estos dos métodos anteriores requieren de la matriz de covarianza sea definida positiva. ¿Qué quiere decir eso? Que, obviamente, que tiene una matriz de R completo. Es decir, que tengas una matriz, hace rato que lo moví, pues no estaba así, que tengas una matriz cuadrada, ¿no? Es decir, tengas el mismo número de elementos que
que tenga ya sea de renglones o de columnas, ¿no? Es decir, que sea una matriz cuadrada o de rango completo en términos, pues, simples, ¿no? Si no es así, hay que utilizar otros métodos como función singular y el método de los eigenvalores, ¿no? Si es que no tienes este tipo de matriz. Entonces, vamos ahora sí a la parte central del método, ¿no? Que es el siguiente. Una vez que lo vas a hacer, pero con dos métodos en los cuales toman que esta matriz de varianza-covarianza, en lugar de generar los factores a través del hecho Cholesky, supones ahora que esos cambios los vas a generar a través de lo que se llama una matriz de valores generados de una normal multivariada. Entonces, ese es otro método que lo vamos a ver después, si me da tiempo, ¿no? En la parte de Python, porque allí hay una función que genera, en lugar de hacerlo por Cholesky, genera esos factores. Entonces, los pasos son los siguientes. Primero, uno, calcular la distribución de la matriz de varianza-covarianza de las variaciones de los factores de riesgo, es decir, obtener la matriz A. Después, generas una matriz con n escenarios, justamente esos n escenarios son, de entrada, pueden ser 10,000, de n variables aleatorias. Esas n variables aleatorias son los cambios en los valores asociados a una distribución normal con medida cero y varianza unitaria. Entonces, E y J es igual a 1 más 0,1 para I igual a 1 entre N, y J igual a 1. Entre esta matriz la llamaremos S. Después multiplicas esa matriz S por la transpuesta de la parte de la matriz de varianza-covarianza, ¿sí? Entonces, ya que tuviste esa parte, entonces generas variaciones normales multivariadas de los n factores de riesgo. Entonces, basado en estas variaciones multivariadas, se estiman precios de los activos que forman el portafolio. Y aquí es importante notar que, como dice aquí, una manera que lo vamos a hacer, que no viene aquí en las notas, es tomar la parte del movimiento geométrico browniano, porque si notan por acá, cuando lo estamos haciendo, hay una parte en la cual esos escenarios pues están aquí. Sí, esta es la parte de multiplicar S por A traspuesta. Pero a la hora de generarlos, lo que vamos a hacer es lo siguiente. Ahorita que lo estemos haciendo, vamos a tomar estos valores que están aquí, que son los escenarios, ¿sí?, sintéticos, a través de los cambios que los factores de riesgo, los vamos a elevar a un valor que en este caso dice que es L21. Ese L21 está dado por esos escenarios, ¿no? Y P16 es el valor que vamos a ir tomando del valor inicial del portafolio, del activo 1, ¿no? Después este es para el activo 2. Entonces, este es a lo que se refiere con la parte de S igual a el valor, lo elevas a cada uno de los valorcitos que tienes aquí. Entonces, me regreso al PDF y dice en esta parte, dice en el método, no sé por qué lo cerré, dice, ya que hiciste esto, entonces obtienes, eso que le expliqué es el paso 4, ¿no? Estimar los precios relativos que forman el portafolio. Pues la otra vez les estaba yo mostrando que la solución a esta ecuación que aparece aquí, en esta parte, es una ecuación recursiva, es decir, tienes un valor inicial, St, que es igual a St menos 1, digo, creo que aquí está en las notas de la parte, por E a la algo, ¿no? Entonces, si notaron por allí, esos precios ya los generé, entonces ahí sí es como lo vamos a ir ocupando. No viene explícitamente aquí en las notas, pero eso lo estoy poniendo aquí cuando vemos la hoja de cálculo. Después, ya que hicimos eso de generar los precios, los activos que van al portafolio, obtienes el vector de precios de cada activo del portafolio, es decir, la resta entre tu posición inicial y cada uno de los escenarios de precios que fuiste generando. Con eso generas
un vector de precios y ganancias de cada activo y del portafolio, así como lo hicimos en la simulación histórica. Ya que tienes eso, ya casi terminaste. ¿Por qué? Estimas el VAR en un porcentaje ligero de presión de precios y ganancias de cada activo y del portafolio. Entonces, ejemplo 4.2, que es el que vamos a ver ahorita. Dice, consideren portafolio formado por 500 títulos de América Móvil y 500 de Valmex B. Estas notas, como las hice hace tiempo, pues ya esos precios ya no, esos precios ya son diferentes, pero también el ticker. Es decir, si vamos a la parte de Yahoo Finanzas, América Móvil, si nos dan por acá, ya no está cotizando, ¿no? Entonces dice AMXL. Entonces me voy acá donde dice mercados, ¿sí? Porque es lo que tenemos aquí a la mano. Me voy a índices mundiales, busco el ticker, que en el caso de México es el CARET, CARET y MXX, ¿no? Entonces es me voy a sus componentes. Entonces dice aquí, vamos a tomar esos componentes y voy a buscar, ¿no? Aquí de las notas, ¿no? AMXL y VAL, ¿no? Entonces me voy donde dice componentes y busco esos componentes de ese entonces, y pues ya no están algunos, ¿no? Ya no está América Móvil, ¿no? Si notan por acá, ya está solamente una que dice AMXB. ¿Qué quiere decir esto? Que esa serie de América Móvil antes sí aparecía, pero de las 30 y tantas que forman el IPC, pues hay una metodología en las cuales unas forman parte del índice y otras no, y eso en base a un criterio, ¿no? Que se revisa cada 6 meses. Lo pueden buscar en internet como free float. Sí, el otro de Valmex, creo que ya no aparece, ¿verdad? No sé si ven por acá, ya no aparece Valmex o Valmex. Ya no aparece la de Valmex, ¿no? Creo que es por lo mismo, porque van cambiando. O sea, no aparecen aquí dentro del índice, pero sí, si uno los busca en la parte de, por ejemplo, esta de Valmex, van a aparecer dos, ¿no? Valmex MX. Ya no aparece tampoco AMXL, ¿no? Pero sí aparece dentro de los datos, ¿no? Que es AMX. AMX, no, ya no aparece, ¿no? Nada más AMX. Entonces, me regreso acá, es el portafolio, y así es como lo vamos a ir haciendo, ¿no? Cambios logarítmicos, la matriz de covarianza, Cholesky, y aquí me salto algunas cosas que vienen dentro del Excel, y llegamos a la parte final, ¿sí? Que es este cuadrito, es a partir del vector de precios y ganancias del portafolio y de Valmex, de América Móvil y del portafolio, ¿no? Entonces, ¿están todos aquí en su archivo de Excel? Sí, profesor. Gracias. Sí, doctor. Entonces, primero, noten que este es similar al que hicimos de simulación histórica, ¿no? Entonces, aquí nada más vamos a calcular los rendimientos. Entonces, por favor, aquí en la celda E5 ponen igual logaritmo de C4 entre C5. Todos los sectores que me A ver, sí. Entonces, ¿ya lo tienen? Logaritmo de C4 entre C5, por favor. Sí, ya. ¿Sí? Lo recorren hacia acá. ¿Está bien? Le dan rellenar sin formato. ¿Está bien? Seleccionan estos dos y doble clic aquí y rellenar sin formato. Y le dan F9. Yo espero que no se les trabe su computadora, porque aquí en la parte de la metodología decíamos en escenarios. Entonces los escenarios que vamos a generar aquí van a ser 10,000. ¿Sí? Entonces espero que no se les trabe su compu. Ya tenemos todos estos. Sí se parecen a los míos, ¿verdad? Son iguales, ¿no? Sí, ya. Sí, logaritmo C4 C5 y logaritmo de D4 entre D5. Entonces con esto tenemos los rendimientos logarítmicos del portafolio formado por 500 títulos, los de América Móvil y Valmex, ¿no? ¿Qué vamos a hacer después? En la parte de
de programador, le dan clic allí y se van a Visual Basic. Entonces aquí tenemos dos matrices, ¿no? Dos funciones. La matriz de correlación, que calcula la matriz de correlación de los N activos que tengas, tomando una variable que es RNG como un tipo rango, ¿sí? Y otra que se llama mBar-Covar, y otra que se llama Cholesky. Aquí nos vamos a ocupar dos. Una, que es la de mBar-Covar y la de Cholesky. Entonces, sí, espero que ya las tengan habilitadas. Pues, ¿qué vamos a hacer aquí? Aquí no tiene nada, ¿está bien? Entonces, yo lo voy a hacer y ustedes me van a seguir, ¿está bien? Sí, Entonces, seleccionamos este rango, ¿está bien? Me voy acá donde dice insertar función, buscan la que dice definidas por usuario y buscan la que dice mBar-Covar. Listo, ahí vamos, todos. Sí, doctor. Le dan clic aquí y seleccionan desde E5, Control Shift, flechita hacia la derecha y luego flechita hacia abajo. Clic aquí y le dan a aceptar. ¿Está bien? Dice valor ahí. Se van aquí al final de la fórmula y le dan Control Shift Enter. ¿Listos? ¿Les quedó lo mismo que a mí? ¿O lo hago otra vez? Ustedes díganme. Es que a lo mejor tu máquina se traba, pero con que le den un poco de paciencia y de tiempo, lo va a hacer. sí quedó. Ok. Antes de continuar, se van a ir donde dice acá, para que una forma de usar toda la potencia que tiene su máquina, se van donde dice opciones avanzadas, y hasta abajo, más o menos como a la mitad, dice habilitar cálculos multiproceso. Y aquí yo no tengo manual. Le voy a pasar a manual para que no me genere tanto ruido. Pues manual y lo que tenga, ¿no? Yo le voy a poner el mismo que tengo arriba, ¿no? 8. No sé cómo les aparezca a ustedes. En avanzadas, opciones avanzadas, habilitar cálculos multiproceso y manual. Por ejemplo, a mí me dice 20, ¿le pongo 20? ¿Sí? Ok. Sí, es que tú traes un maquinón. Es que tú no tenías problema, ¿no? Porque dice 20 y traes ¿cuánto de RAM? ¿Como 16? 32. Ah, 32, pues sí, pues vuela. Aquí le pongo 20 entonces. Para Little Leyes, ¿no? Está fluida, ¿no? Sí, para todos los actuales juegos. Sí, ok. Aceptar. Ahí está, y cerrar. Ok, ¿qué sigue ahora? Manualmente podemos calcular esta matriz, si es que no la habilitan, o si es que después les toca hacer esto y no tienen esta función. Esta, le dan clic aquí y vean qué fórmula tiene. Bar.s. Sí, esta. Y aquí bar.s, pero ¿de qué? De la segunda, ¿no? Y esta va a ser covarianza.m. Ok, entonces aquí la borro. Yo sé que ustedes ahí no tienen nada. Y le van a dar así, igual, bar.s. Bar.s. Y seleccionan desde E5, control Shift hacia abajo. La cierran y enter, ¿no? Ahí está. Entonces, esta es con la primera columna. De ahí. Abajo, en la K7 le dan igual, bar.s, paréntesis, y del segundo activo, que es Banmex, ¿no? Control Shift, flechita hacia abajo y enter, ¿no? Entonces, ¿ahí vamos bien todos? ¿O me regreso? Bar.s, D5 a 263, Sí, vamos bien. y Sí, profesor. bar.s, de F5 a F263. Y aquí le van a dar igual, covarianza.m. Covarianza.m, y seleccionan
este primer dato, coma, y este segundo dato. Ahí está. Y cierran. Y aceptar. ¿Está bien? Covarianza.m es 5233 y F5F233. Y esta la copian, más esta que tenemos aquí, ¿no? ¿Sí? Porque como es simétrica la matriz, si hago esta o hago la siguiente, pues me va a dar lo mismo. Aquí abajo, en L, le vamos a dar más este valor que tengo aquí, menos el que calculé con la función de Excel. Y le dan J3 menos J6. Esta la recorren hacia acá y luego hacia abajo. Y le dan F9. Entonces, noten que por acá, en tu caso, Moisés, no sé cuántos núcleos tengas. En mi caso yo le puse 8, entonces aquí pone el avance de los cálculos, ¿no? Sí, también tengo 8. 8. Y aquí Taril le pone 20, ¿no? Entonces, ¿qué hicimos aquí? Comparamos lo que hizo la función M bar covar con lo que hace la función de Excel y vemos que nos da lo mismo. ¿Está bien? ¿Qué sigue ahora? Entonces, en el documento dice, calcula ahora calcules como una matriz de varianza y covarianza de las variaciones factores de riesgo, ¿no? Entonces, ¿qué vamos a hacer ahora? Ya calculamos la matriz de varianza y covarianza. Ahora, vamos a generar la de Cholesky. ¿Está bien? ¿Cómo lo vamos a hacer? Entonces, aquí vamos a seleccionar este rango, por favor. Y después se van a ir a insertar función definidas por el usuario y buscan la que dice Cholesky 2 y le dan a aceptar. Desaparece esto, ¿verdad? Sí, doctor. Entonces, aquí seleccionan este rango, desde J3 hasta K4. Aceptar. ¿Sí? Entonces, les da este valor, ¿verdad? Los valores. ¿Está bien? Sí les dio lo mismo que a mí, ¿verdad? Sí. Sí. Ok. ¿Qué sigue ahora? Voy a borrar este que ustedes lo tienen. Entonces, selecciono estos datos y le doy copiar. Y acá, botón derecho, pegado especial. Y simplemente valores. ¿Está? Ahí está. Y aquí también le doy, aquí, valores, ¿no? En el siguiente, en K14, pongo que es pegar, pegado especial, valores y transponer. Copiar, pegado especial, valores y transponer. Y dan a aceptar. ¿Me fui muy rápido o lo hago otra vez? Ustedes díganme. Ahí ya tenemos, bueno, sí, ya tenemos datos, pero Sí, estos son datos nada más. ah, Los pegué como valores. ajá, Aquí está la pero función. Pero acá copié y pegué aquí únicamente como valores. Acá también, acá también me puse aquí y le di pegar. Aquí de esta, copiar. Me voy a esta, acá 14, pegado especial, valores y transponer. Sí, eso lo hace Excel con la función transponer. Pero si no, fíjense, esta que está aquí como fila, columna, la pongo acá en fila, fila. Y esta que tengo aquí, pues la pongo, ¿no? En lugar que esté ahí de, de, de fila, la pongo como acá, ¿sí? Entonces, tenemos ya estos datos. Nada más son valores, ¿eh? sí, ya. Sí. Ahora bien, dice la de Cholesky que estás componiendo esta matriz A en dos matrices, una triangular inferior, que es A, y otra triangular inferior, que es A transpuesta. Entonces, acá, ¿qué van a hacer?
vamos a seleccionar este dato y vamos a ir ahí donde dice insertar función, buscan la que dice matemáticas y trigonométricas y eligen la que dice mmult. mmult. Ahí estamos todos. Ahorita que seleccionen este rango, primero. ¿Lo hago otra vez? Dígame. Lo hago otra vez. No, Pues, todo. sí, selecciono este rango, y me voy donde dice insertar función, matemáticas trigonométricas, que luego en presencial me dicen mis alumnos que voy muy rápido. Y aquí como ustedes, como no los veo, pues también siento que voy rápido. Primera matriz, A, es este rango. Segunda matriz, A transpuesta. Clic allí, aceptar. ¿Qué observamos aquí? Este producto de matrices que es A por A transpuesta, es este que está aquí. Pero lo verificamos, ¿no? Acá le damos más el dato que generamos empíricamente menos el de ahorita, ¿sí? Y lo recorremos hacia acá, rellenar ese formato, y estos dos también, ¿no? Rellenar ese formato. Esta es científica, ¿no? No quiero como porcentaje, la quiero como científica. Ahí está. A todos les da lo mismo camino, 0. ¿Sí? Entonces aquí estamos comprobando, ¿sí? ¿A todos les da 0? No, estoy haciendo este dato, ¿no? Sí, como porcentaje, pero sí. Sí, igual, puede ser como porcentaje, ok. Pues guardamos hasta aquí. Entonces, algunas cosas ya las tienen hechas, ¿verdad? Ya tienen estas dos columnas, ¿no? Estas de aquí. Y estas también. Y fueron las que yo Sí. les dejé, ¿no? Sí. Y es el método. Ya generaste la matriz y las compusiste, ¿no? Ahora, generas n escenarios con n variables aleatorias. Entonces, n escenarios es a tu gusto, digamos, yo puedo hacer 1000, 2000, 100,000, los que sean, ¿no? Aquí por cuestiones de limitación de memoria, nada más voy a hacer 10,000. Y n variables aleatorias van a ser el número de escenarios que voy a tener, que van a ser los mismos, ¿no? Entonces, esta va a ser una matriz ¿de cuántos? Va a ser de 10,000 filas por 2 columnas, ¿está bien? Y esa matriz va a ser E y J igual a normal 0,1, para I igual a 1 hasta N, que son los 10,000, para J igual a 1 entre N, que son los 2. Esa matriz va a ser S. Entonces, ese ya la generamos aquí. Yo por parte de tiempo, yo ya se las dije aquí, ¿está bien? Entonces aquí dice in.1.stan, que es la aplicación directa del método de transformación inversa. Como son dos, aquí está para América Móvil y para Banmex, ¿no? Los escenarios normales multivariados van a estar dados por lo siguiente. Va a ser dado por transponer, primero, la multiplicación de ¿qué? De mi matriz de Cholesky, ¿está bien? Por el transpuesto de los escenarios normales multivariados. Entonces, si dan cuenta aquí, este dato tienes una matriz de esta, de 2 por 2, y tienes una matriz de 10,000 por 2. Entonces, para que sea compatible lo que estamos utilizando, que quiero que me genere una matriz de 10,000 por 2, por eso lo ponemos así. Transponer, paréntesis, mmult, los datos de la matriz Cholesky multiplicados por la transpuesta de los escenarios normales multivariados. Y eso ya lo tengo aquí. Si lo doy de F9, eso significa que estoy haciendo
la parte de aleatoriedad, ¿sí? Porque esta fila, la L y la M, dependen de esta, porque a su vez esta que está aquí depende del aleatorio, ¿no? Este es f a la menos 1 de x, donde x es una normal estándar, ¿no? Por eso dice in.nor.estándar, ¿está bien? ¿Qué sigue ahora? Acá ustedes no tienen nada, ¿está bien? ¿O ya tienen algo? No, ¿verdad? La primera sí, ¿no? La Ajá, primera la sí. que dice suma, no tenemos nada. Ok. Primero, acá, vamos a multiplicar en P16 a P8 por P9, perdón. Acá no tienen 15, 21 tampoco, ¿verdad? ¿O estos dos sí los tienen? Eso sí, Sí. ¿Qué es esto? ¿Se acuerdan que en el método de simulación histórica tomabas el valor inicial? Pues para nosotros, este va a ser nuestro valor inicial, 15, 21 y 34.6. Y en la simulación histórica, elevábamos este valor por E a la esto. Ahora, primero vamos a generar 500 datos, 500 títulos por el precio, que es 1521, es C4. ¿Sí lo ven? Ahí está. C4 y 34.6. Ahí está. Ese dato viene de ahí. Entonces acá, por favor, multiplican P8 por P9 en P15. Ese no lo tienen, ¿verdad? Solo yo me voy guiando por los recuadros azules que fueron los que yo les pongo a hacer en la clase. no lo tenemos. Solo P8 tenemos por P9, por favor. el valor, pero no la fórmula. Ok. P8 por P9 y me da 7605 y PQ8 por Q9 en Q16. ¿Está bien? Sí, doctor. Y ese lo suman aquí. Suma de P16 a Q16. ¿Cuál? La suma de P16 a Q16. ¿Listos? Listo. Entonces, vamos acá a multiplicar este dato, que está aquí, 7605, por la exponencial de este, que está acá. Entonces, en P21 meten esta fórmula que es P16 por la exponencial de L21. Y ponen dos veces P16, entre P16 ponen F4 y F4. ¿Está bien? Entonces es P16 por la exponencial de L21. ¿Sí? Y esa que está aquí Sí. la recorren hacia su derecha. Y ahora va a decir, rellenar ese formato. Este era P16 por Q16, perdón, P16 por E exponencial de L21, y esta va a ser Q16 por exponencial de M21, ¿está bien? Correcto, Sí, doctor. doctor. Ok, ya que tienen eso, dice aquí voy a borrar este porque como fijé esos, fíjense, ahí están, ¿no?
No, eso no lo debí borrar. Bueno, pero, seleccionan estos dos y doble clic hacia abajo y rellenan sin formato. Y le dan F9. Aquí vean cómo está trabajando, 76, 78%, hasta el 100%, ¿no? Ahí está. Y aquí, va a ser la suma, ¿no? De estos dos, de P21 y Q21. En O21. Es que en el Excel, si no tienes nada del lado izquierdo y quieres dársele doble clic, pues no aparece, ¿no? Yo como no les dejé nada ahí. Así no les dejé nada ahí, ¿verdad? Desde O21, ¿no? No, no. Ok. Y ya, pues ahí va a ser la suma y doble clic aquí, rellenar sin formato. Y le dan F9. Entonces, como todas estas columnas dependen de esta que tengo aquí, a la hora que doy el F9, pues va haciendo unos cálculos, ¿no? Aquí, le doy F9 y pues cambia, ¿no? Entonces, hasta aquí ya generaste los escenarios normales, los multivariados, ya generaste tu vector de precios o la matriz de precios, ¿no? Sí, dice, se estiman los precios de los activos que van en el portafolio, ¿no? Fue lo que hicimos ahorita, en el paso número 4. Paso número 5, obtener el vector de precios y ganancias de cada activo y del portafolio. Entonces, me voy acá y voy a borrar como notan por allí, yo le puse 1, 1, 1, 1 para que a la hora de generarlos, pues no me le doy doble clic, pues aparezca algo aquí. Entonces, en la primera parte, para el portafolio va a ser lo que tienes al inicio, que es O16, doble O16 menos O21, entre O y el 16 ponemos 2 veces F4, menos O21. Eso va en S21, por favor. ¿Listos? Sí, doctor. Sí. Y lo recorren hacia acá. Y vean qué hicimos. Este dato, el inicial, es del portafolio, ¿no? El de América Móvil es el que tienes ahí, del valor inicial 7,605 menos 7,703. Y va a ser el de 10,320 menos ¿no? Entonces, ya que lo tenemos, ustedes tienen uno aquí, ¿verdad? También. Si no, no se preocupen. Ok. Seleccionan estas tres para generar el vector de precios y ganancias del portafolio y de los activos, ¿no? Entonces, doble clic aquí. Y F9. Pues como son 10,000 escenarios, es una matriz de 10,000 filas y 3 columnas. Entonces vean cómo va jalando memoria el Excel, ¿no? Y aquí dice que tengo, ¿cuánta memoria ocupada? Tengo 76, ¿no? 78. Cuando llega al 80 ya se traba mi compu. Espero que no. Borrar algunas. A mí por alguna razón no me llena. O sea, seleccioné esos tres, le di doble clic y no pasa nada. Ah. Es O16 menos O21, P16 menos P21 y Q16 menos Q21. ¿No te pasa nada? ¿No cambia nada? Que sí debe cambiar.
sea, no me lo autorrellena. Ni Ah, siquiera lo o sea, no intenta, no genera sé. estos, Ajá, pero estos sí. sí, esos ya están. Ah, es porque creo que no les puse aquí el uno Ah, en su hoja. Porque si no tuviera yo esto, no me rellenaría lo demás. ok. Sí. A ti, Moisés. Sí, estaba igual que Taylor. Ok. Pues yo los espero. Ustedes me dicen cuando yo tenga los datos de aquí. Esos ya los tenemos. ¿Sí? Ok, Ajá, de pero la no primera cambia. fila. No cambia. Eh, digamos que cuando le doy doble clic, selecciono los tres de arriba de la primera fila, le doy doble clic en la esquina inferior derecha y no Ah, pero sí ocurre. fijaste a lo 16. Sí, Si quieres compartir pantalla, sí, un momento. sí. Sin cámara, porque no te queremos ver así que estás bien, que estás lejos de tu casa. No. Bueno, ¿dónde estás? A ver, no me aparece el Excel. A ver, Aquí donde dice compartir pantalla. ventana. Ah, ya lo encontré en ventana. Compartir. Creo que ahí se ve, ¿no? Sí, ahí se ve. Entonces ya tengo estos tres. Ahí está la fórmula. O16 menos Ah, O21 con... es que no existe el vector de precios y ganancias. Selecciona desde O21 hasta Q21, esos tres y doble para que genere todo lo que tienes allí. ¿Cómo, A ver, cómo? selecciona esos tres Estos tres, ¿no? y doble clic hacia abajo, pero véala arrastrando hasta los 10,000. Te vas a tardar, pero sí lo va a hacer. Ah, es que yo le daba doble clic y no No, sé. sí, por eso yo tenía unos. Se va a tardar, pero lo va a hacer. Ah, ya. Eso les explicaba yo hace rato, que les puse uno, porque si le doy doble clic y no tengo nada en la columna De la izquierda, izquierda. o sea, en la R, no me va a hacer nada con el doble clic. Por eso puse esos unos. Ya, ya, ya. ¿Sí, Moisés? También hazlo, por favor. Ahí está. Sí, doctor. Y ahora sí, Listo. Ah, ok. Sí, era eso, nada más ¿qué que es no. eso? Sí, porque hicimos desde OPQ, que son Ujú. la generación de la evaluación del portafolio, y en STU vamos a generar el vector de precios y ganancias. Ah, ok. ¿Sí? Bueno, entonces ya dejo de compartir. Sí, claro. Sí, Era por eso, gracias. Moisés. ¿Ya se ve mi pantalla? Ya, doctor. Ya. Ya. ¿Ya hiciste eso, Moisés? ¿Esta parte? Ya salió Sí, todo se tarda bien. un poquito. Yo les Sí, iba se a me poner trabó 1000 también. en su tarea para que no se tardaran tanto, porque en otros semestres, como me ha tocado allí en las compus, que estábamos en el otro edificio, no el de ahorita, las compus como que se trababan o no teníamos internet y no, o sea, a la hora de pasarles yo el material, yo prefería mandárselos por correo, cuando no teníamos todo esto de los Classroom y eso, se los mando yo por correo. Entonces cuando llegaban a la clase, dice, lo traigo en el USB. Entonces había veces en que se infectaban sus USBs, ¿no? Porque las máquinas de ahí no tienen un buen antivirus. Ok, entonces ya generaste las precios y ganancias del portafolio, ¿no? Pues, ¿qué vamos a hacer ahora? Estos datos que tienen aquí ya están hechos, ¿está bien? Por default aquí ya les dije por parte de tiempo dos maneras de calcular el VAR. Primero el portafolio, el de Valmex y de América Móvil, ¿no? Que es con la función percentil de el vector de precios y ganancias del portafolio, que es al 99 y al 95, ¿no? Para América Móvil también 99, 95 y para Valmex, ¿no? 99, 95. Esto ya lo tienen, ¿verdad? Sí. Sí, igual ¿no? Bueno, ese ahorita vamos a ver dónde sale.
Entonces, una manera de hacer la parte del bar es con la función percentil. Entonces, si notan por acá, deje ver cómo lo hice. Ese sí ya lo tienen, ¿verdad? Sí ya lo tienen, ¿no? Tengo los títulos, el valor, nada más lo jalo, de P16 y de Q16. Aquí la suma, aquí con la opción percentil link y percentil link, y aquí absoluto de bar entre la posición. Ahí está, ese ya lo tienen, ¿no? El que yo les voy a pedir que hagan es este. ¿Está bien? ¿Cómo se hace este? Entonces, primero, ¿sí? Aquí no tiene nada, ¿verdad? ¿O sí? Puros valores, o sea, sin Pues fórmulas. valores. Bórrenlos, por favor. Sí. Aquí son, pues, 500. Aquí es más 500. Ahí está. Y aquí es más 500, ¿no? Ahí está, 500. Acá, igual. Jalan el de P16 más P16. Aquí. Y aquí es más Q16. Ahí está. Y aquí es la suma. Igual a suma, paréntesis, de estos dos. Ahí está. Y aquí es lo siguiente. ¿Ya tienen estos tres? Más P16, más Q16, y aquí suma. Sí, ¿Sí? ya. Aquí le van a dar igual percentil inc. ¿De qué datos? Desde América Móvil, es desde T21, control shift flequita hacia abajo, y aquí ponen 1 menos 0.95 y enter. Acá abajo decía, perdón, aquí es 1.99. 1 menos 0.99, perdón. 1 menos 0.99. ¿Sí? Deciden que era algo parecido a mí, no exactamente lo mismo, ¿no? Percentil Inc. T21 hasta T1020, 1 menos 0.99. Y ya lo tienen en Z10. Sí, doctor. Ok, recórranlo hacia abajo. Rellenar sin formato. Déjame ver si está correcto. Percentil Inc. No, creo que aquí está mal. Porque es desde. Sí, es desde. Este es recorral, ¿no? Es desde T21 hasta T1020, ¿no? Como estaba acá. T21 hasta T1020. Este de arriba es para T y este va a ser para S. S21 hasta S1020. ¿Sí? ¿Ven cómo está la fórmula? No, ese es para U, perdón, sí es para U, porque es para Banex. Entonces, este es T y este es U. U, y acá U, ok. A ver si es para esos. T y U, sí está bien. Que eso es de T21 hasta T1020, ok, está bien.
U21, U1020, y esta va a ser desde S. Entonces va a ser S21 hasta S1020. Entonces presente link S21 hasta S1020. ¿Sí está bien? Entonces presente link T21 hasta T1020. Presente link a 21, 21, 21, sí, hasta 1020. ¿Sí? Entonces el primero para América Móvil es desde T21 hasta T1020, 1 menos 0.99, U21 hasta U1020, 1 menos 0.99, y S21 hasta S1020. ¿Sí está bien? Sí, doctor. Y aquí es igual a absoluto, ¿de qué? De este valor entre Z10 entre Y10, cierran paréntesis. Sí, igual como estaba acá, ¿no? Que es el var entre la posición. Entonces aquí es absoluto de el var entre Y10. Y ese lo recorre. Si les da algo parecido a lo mío, ¿ah? Rellenas y formato. Y F9. Y es 94, 96, 99. Si les da más o menos 4%, Sí, doctor. 2.3, 2.9. ¿Sí? Ahora bien, entonces este es el VAR por simulación histórica, por simulación Monte Carlo, perdón, del portafolio al 95% de confianza, que son estos tres valores que aparecen aquí, para 95 y para el 99%. Términos porcentuales, 2.8, 2.4, 2.0. ¿Sí? Entonces, esto es lo que les voy a pedir hacer. En su tarea no les pido que hagan lo que vamos a hacer ahorita, que es por estadísticas de orden. ¿Está bien? Aquí no tienen valores, ¿verdad? No tienen nada. Según yo sí se los dejé, todo esto. ¿Sí? Sí, sí, lo tenemos. Esto también, ¿no? Esto de acá. Sí, ¿verdad? Estos Sí, también. y estos que están acá. Entonces, este es en la simulación que lo hicimos, ¿no? Que era, los cuentas, haces el cálculo de A21 menos el entero, y aquí es el var, ¿no? Con desref. ¿Sí? Y este valor que tenemos aquí, si tengo 10,000, debe ser más o menos este valor. 9.18, por ahí debe estar. Entonces, el que vamos a hacer ahorita, que es el último, es este, ¿no? Que nada más quiero que lo vean. Si yo quiero calcular el var, ya lo hice con la función percentil. Si quiero calcular el CIVAR, ese ya lo tienen aquí, ¿verdad? Estos valores también ya los tienen, ¿no? Sí, doctor. ¿Sí? Entonces nada más en otra clase les expliqué más o menos que era consistente o trabajar con el VAR al 99%, que son estos tres valores que aparecen aquí, con el CIVAR al 97.5. Sí, entonces si notan por aquí, este valor que tenemos aquí es similar a este, ¿no? Este es también, ¿sí? Entonces, calculamos aquí el CIVAR al 97.5, igual al 95% y al 99%, con la esperanza condicional de que las pérdidas, ¿sí?
que en este caso son el promedio de eso, sea menor que el VAR, con la posición percentil 97.5. ¿Sí? Pues este es el CIVAR. Y creo que ya terminamos los cálculos, ¿verdad? Creo que sí. Sí. Nada más para terminar aquí esta parte. Espero que les haya quedado claro esto, ¿no? De los escenarios normales multivariados. Sí, que es la parte de la metodología pues, que aparece aquí en su PDF, ¿no? Que es este portafolio y también de cada activo, ¿no? Y el percentil. Esta parte de las variaciones multivariadas es porque cuando ustedes están trabajando con el caso de un solo activo, ¿sí? Que no sé si el maestro Jorge les enseñó VAR en la clase de Introducción a las Finanzas. No, ese no lo vimos. Sí lo vieron, ¿no? Pero sencillo, ¿no? Aquí, en este caso, como tiene dos activos, es decir, me regreso. Si tuvieras un solo activo, entonces simplemente el VAR es la desviación estándar, que en este caso sería la raíz de esta, por el inverso, por f a la menos 1 o el cuantil, y le restas la media. Es el VAR paramétrico, sí, que vieron con el maestro Jorge. No sé si también vieron el histórico para un activo. O cuál vieron en su materia de introducción a las finanzas. Lo más sencillo es hacer el paramétrico, ¿eh? Pues No, me supongo acuerdo de sí eso, que no. sí, o no. Bueno, yo no me acuerdo, la verdad, que hayamos visto eso. Sí, bueno, es que él sí los ve así, pero así como bolitas y palitos. Y yo aquí, pues, les pongo aquí un portafolio con dos o sea, con dos activos, ¿no? Pero bueno, Ya sí, sí, ya recordé, sí lo vimos. paramétrico, ¿no? Sí, sí, sí. Nada más multiplicas la desviación estándar Ándele, por el cuantil y le restas la media así lo hacíamos. Sí, para era todo calcular el una VAR excusa. por el metro paramétrico, ¿no? ¿Por qué paramétrico? Porque está suponiendo que estas variables aleatorias, ¿está bien? Si lo quieres calcular rendimientos, esta sucesión de variables aleatorias que son los rendimientos son normales, ¿no? Supones que cada uno de estos valorcitos de rendimientos o de cambios en estos precios son independientes. Entonces, bajo ese supuesto, entonces el VAR simplemente la desviación estándar de este multiplicado por f a la menos 1 de x sobre cuantil, ya sea 95 o 99, que es 2.33 usual, y le restas la media, ¿no? De esto, ¿sí? Pero para este caso, como es el Monte Carlo y supones normalidad, entonces tienes dos valores o dos valores aleatorias. Entonces, en lugar de tener un vector de un solo valor de la media y un solo valor de la desviación estándar, entonces tienes un vector de medias y una matriz de varianza covarianza. Antes nada más tenías una desviación estándar, entonces ahora por eso se llama de los escenarios normales multivariados, ¿no? Y toda la parte eh, técnica está aquí, ¿no? Multiplicas esa matriz S por la de Cholesky, ¿no? Que es esta que aparecen aquí, y a la hora de estar generando, así como lo hicimos en la simulación histórica, elevabas el valor inicial, por todo ¿no? Que aparece aquí. Entonces, hagan de cuenta, que aparece aquí son los cambios de esos precios que tenemos allí hacia la izquierda. Es decir, si ustedes comparan más o menos estas variaciones con esto, son muy parecidas, ¿no? Sé que no se parecen tanto. Y lo único que se van a parecer es que, como son normales y multivariados, ¿está bien? Entonces, estos valorcitos que están aquí, unos son positivos y otros negativos, ¿sí? ¿Y eso qué significa? Que la normal
ya conocen, toma valores entre menos infinito y más infinito, ¿no? Y ahí de ahí viene la parte de los normales de multivariados. ¿Está bien? Entonces, voy a modificar lo de su tarea y aquí le voy a dejar. ¿Está bien? Ok, doctor.